Nosotros acá en Primera Página vamos a iniciar nuestro segmento de entrevistas dándole la bienvenida a Liborio Guarulla, gobernador del estado Amazonas. Gobernador, un placer tenerlo en Primera Página. Muchas gracias. Bueno, saludar a todo el pueblo venezolano y gracias por darme la oportunidad de hablar. Gobernador, el día de ayer se celebró o se conmemoró, en este caso, el Día de la Resistencia Indígena, el Día de la Raza. Aseguró el presidente Maduro que no era el Día de la Raza. Ya recordamos que esta fecha pues, fue cambiada por el fallecido presidente Hugo Chávez. Él aseguraba que fue el gobierno del presidente Chávez quien ha reivindicado las luchas de los indígenas o los derechos de los indígenas en este caso. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, hay que decir que hoy más que nunca está planteado lo que tiene que ver con la resistencia de los pueblos indígenas, porque podemos decir que desde el punto de vista formal hay una reivindicación que tiene que ver con los derechos pautados en la Constitución bolivariana y tiene que ver con la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas. Pero en el plano real no pasa de ser una gran hipocresía. Es decir, nosotros lo que estamos viendo nuevamente, por ejemplo, son homenajes a los muertos, homenajes a Huaycaipuro, homenajes o se hacen pirámides como la que están en la Valle Coche. Pero en términos reales los indígenas estamos librando una dura batalla para que se haga realidad lo que históricamente nos corresponde, que es el tema, por ejemplo, de la demarcación de tierras y hábitats indígenas. Una decisión que tomó la constituyente de que en 2 años el Estado venezolano le iba a demarcar, y esta es la fecha que, bueno, no se ha hecho ninguna en el Estado Amazonas, por hablar solamente de una zona que tiene mayoría de población indígena. Nos encontramos también con el tema de la falta de consulta para los grandes temas que se hacen. Esto, por ejemplo, que se está viendo en la actualidad, el Estado venezolano asume un convenio o un contrato con la República Comunista de China para la explotación de los minerales y sobre todo el oro en el Estado Amazonas, que están en territorios indígenas y para nada se consultó a ellos. Nos encontramos con que se hace un cierre de frontera, desconociendo realmente que la mayoría de los pueblos indígenas viven en la frontera. Nosotros Precisamente, ¿cómo ha afectado este cierre de frontera? Porque el estado Amazonas fue uno de los últimos estados que se añadió a este estado de excepción. Sí, nosotros lo que nos encontramos es que el cierre de frontera de alguna manera tiene que ver con las alcabalas legales que hay, pero desde el punto de vista real se transforma en más violencia hacia los pueblos indígenas, porque nosotros somos quienes tenemos que transitar permanentemente por las carreteras y los ríos del estado Amazonas. Y entonces, bueno, se le piden mucho más, hay más restricciones sobre este particular. Pero en términos reales, digamos, las Fuerzas Armadas no controlan los ríos del estado Amazonas porque no tienen ni siquiera una embarcación, no tienen una lancha para poder patrullar. Bueno, los indígenas respetuosos pasan por los puestos de control y allí pues se le quita prácticamente y se le revisa todo, el jabón, la comida, todo lo que van a llevar para sus comunidades y en este sentido realmente son maltratados. El tema, por ejemplo, de la gasolina, que es vital para nosotros podernos movilizar, a las comunidades indígenas se le quitaron los cupos y para ellos poder comprar 200 litros de gasolina, que vamos a decir en el casco urbano no te cuestan sino 5 bolívares, pues los indígenas tienen que pagar 50 y 80 mil bolívares por esos 200 litros y además de ello esperar 5 y hasta 15 días para poderlo comprar. Esa es la realidad que estamos viviendo. Es decir, que ese cierre de frontera, según la premisa que se hizo, iba a mejorar lo que era el abastecimiento, iba a mejorar precisamente iba a evitar en este caso el contrabando de combustible. ¿Ha empeorado entonces la situación de abastecimiento en el estado Amazonas por este tema? Sí, el llamado cierre de frontera lo que viene es a beneficiar pues a quienes vienen traficando con la gasolina y a quienes vienen negociando pues con los productos de la comida y otras cosas, ¿no? Porque es que la situación que se nos plantea con Colombia es un problema estructural, un problema que tiene que ver con que realmente el Estado venezolano o la moneda venezolana perdió todo su valor y en ese sentido hasta se compran los billetes para poder entonces los colombianos hacer su mercado en el territorio venezolano. Entonces es una situación muy grave realmente. Gobernador, yo tengo que hacer una pausa comercial, pero quería precisamente saber si usted es el gobernador del estado Amazonas, pero también es líder o dirigente político en este caso, si se están tomando en cuenta y
de cara a las elecciones parlamentarias, si el estado de excepción va a afectar lo que es la movilidad de electores y también lo que va a ser el desarrollo de la campaña electoral en el estado Amazonas. Les recordamos, estamos conversando con el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla. Háganos llegar sus comentarios, @primera página, con el hashtag o la etiqueta Primera Página, que al regreso los vamos a revisar. Ya venimos.